tema del día de hoy. Creemos en Jesús como el buen pastor, ¿cierto? Es una convicción muy profunda que nos acompaña día a día y hoy vamos a tratar de ver también qué otros aspectos podemos comprender a partir de este mensaje. Vamos a ver, ¿se avanza esto? Ahí sí, ¿lo están avanzando ustedes? Ya, perfecto. Ok. Entonces, primero, antes de leer el pasaje que está ahí en Juan, el capítulo 10, voy a leer desde el versículo 1 al 11, para que lo tengan allí, desde ya en sus Biblias, antes que aparezca acá. Los veo hojeando sus Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblia a todo esto? ¿Sí? Ah, ya. Hay más Biblias hoy, qué bueno. Está bien. Bien, voy a leer en Juan capítulo 10, versículo 1 al 11, un poquito después de esta breve introducción. ¿Ya? Aquí está resumido un concepto que tiene que ver con el doble propósito del Evangelio de Juan. Cuando observamos el Evangelio de Juan, como les he comentado en otras predicaciones previas, notamos ciertos propósitos. Todos escriben con ciertos propósitos y por supuesto cada uno de los evangelistas tiene una orientación específica porque tiene un enfoque distinto a personas diferentes, a contextos distintos. Pero el Evangelio de Juan es diferente en muchos sentidos. Está muy preocupado más que de quiénes lo van a escuchar, tal vez de mostrar a alguien y de demostrar quién es ese alguien. Bien, entonces nos habla específicamente de la persona de Jesucristo y utiliza todas las herramientas para contarnos quién es Él. Va a iniciar el texto en Juan capítulo 1 diciendo que el verbo era Dios, ¿cierto? Nos va a hablar acerca de Jesucristo de una manera divina, con un carácter divino, y el resto del texto va a utilizarlo para justamente explicar y enfatizar esos elementos. Al menos hay dos grandes propósitos con la carta de Juan, con el Evangelio de Juan, y uno es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que creamos en Él, ¿cierto?, en términos de su carácter divino, y también que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, dice el texto. Así es que hay dos propósitos fundamentales, que creamos en Cristo y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Así que cada vez que uno lee el texto de Juan se va a encontrar entonces con la persona de Jesucristo. Por eso también es que antiguamente cuando le decían a alguien ¿qué será lo primero que tengo que leer? ¿Recuerdan ustedes? Lo mandaban inmediatamente a leer el Evangelio de Juan, ¿sí? Y habían extractos del Evangelio de Juan porque ahí había mucho acercamiento en función de quién es Cristo, pero también de quiénes somos nosotros en la necesidad que tenemos de Él. Por tanto, cuando hablamos del doble propósito del Evangelio de Juan, hablamos de un texto que está dando evidencia, tanto en el mensaje como en los hechos, acerca del carácter divino de Jesús. Juan busca que cada lector del Evangelio responda al menos a dos grandes preguntas. La primera tiene que ver con ¿quién es Jesús? ¿Ya? ¿Quién es Jesús? Todo el texto va a decirte quién es Jesús. Y la segunda es ¿qué hago con esa información? ¿Ven? ¿Cómo respondo a esa información? Porque el texto está escrito para de alguna forma interpelarnos y que frente a esta pregunta de quién es Jesús, nosotros mismos seamos capaces de responder. ¿Qué hago con la información que tengo respecto de Jesús? ¿Qué hago con Jesús si efectivamente Él es el Cristo? ¿Qué hago entonces con las enseñanzas de Jesús? Porque si entiendo que Jesús es el Cristo, entonces todas las enseñanzas que emanan de Él no son las de un simple maestro, no son las de un simple profeta, no son simplemente de alguien contemporáneo en su tiempo que transmitió algún tipo de enseñanza específica. No, estamos hablando del mismo Señor y estamos hablando entonces de que sus palabras y sus hechos constituyen una enseñanza autoritativa y que demanda, por tanto, una respuesta en la vida de aquel que lo escucha. ¿Quién es Jesús? Y entonces, ¿qué hago con sus palabras y qué hago con sus enseñanzas? ¿Recuerdan estos 4 milagros? Avánzala nomás ahí para que se vea todo el slide. Los milagros de Jesús entonces en el texto de Juan van a dar evidencia acerca de los atributos de Cristo. Acá me refiero específicamente a los milagros de sanidad. Hay algunos otros milagros que realiza, pero tienen otro tipo de enfoque. En cuanto a sanidad, ¿recuerdan? Lo vimos ya las semanas previas, el hijo del noble que es curado a distancia, el hombre que había estado enfermo durante 38 años, el ciego que era un ciego de nacimiento, lo vimos la semana pasada, y Lázaro que ya había estado 4 días en la tumba. Entonces, esto nos dice que no hay limitación para sus acciones y por supuesto que Él tiene conocimiento y poder sobre la enfermedad, sobre la vida y sobre la muerte. Los milagros, y de los cuales nosotros analizamos 2 las semanas previas, el paralítico, ¿cierto?, ahí en Betesda, y el ciego de nacimiento, nos hablan entonces y cumplen la intención de Juan de mostrarnos que Jesús
es el Cristo, que Jesús es el enviado, el Hijo de Dios, que Jesús tiene carácter divino, ¿cierto? Y que no hay limitaciones para todo lo que Él puede hacer en la vida de una persona. Pero, además, el texto de Juan nos provee de otras herramientas. No es solamente el tema de los milagros, no son solamente las señales que acompañan. En ese texto también está, por ejemplo, el tema de la multiplicación de panes y peces, la alimentación de 5.000. Todo habla de que Él no es simplemente una persona. Y también el texto de Juan nos aporta las expresiones yo soy. En el texto de Juan hay 7 momentos y 7 frases donde Jesús dice yo soy. ¿Bien? Y eso inmediatamente, para las personas de su tiempo, los remitía a pensar en el yo soy del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Dios se encuentra con Moisés? Y Moisés le dice, cuando me pregunten quién me envía, cuando me pregunten, ¿cierto?, quién es el que me está de alguna forma guiando y el que me está enviando a liderar a este pueblo, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué le dice Dios? Yo soy el que soy, ¿sí? Yo seré el que seré, dice otra traducción, pero básicamente está invitando a decir, yo soy el que me autodetermino, yo soy el autoexistente, yo soy, ¿cierto?, aquel que tiene todo poder. En esa frase hay una definición profunda entonces del carácter divino de quien se está relacionando con Moisés. Lo increíble es que Juan conecta ese concepto con la persona de Jesús. Mostró los milagros, algo que tiene que ver con algo que va más allá de las capacidades humanas, y finalmente cada expresión de yo soy en el texto de Juan, que son 7, van a hablar de justamente la identidad de Jesús y la van a describir y la van a dejar en evidencia, van a revelar quién es Jesús. Yo soy, va a decir, el pan de vida. ¿Recuerdan ese? ¿Lo vimos? Yo soy el pan de vida, en Juan 6:35. Después va a decir, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Luego agrega, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego va a decir, yo soy el buen pastor. Luego agrega, yo soy la resurrección y la vida. Y también nos dice, yo soy el camino. Dice, debe ser camino ahí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, dice, yo soy la vid verdadera. Cada uno de esos elementos habla algo acerca de Jesús. Cada uno de esos elementos puede ser relacionado con el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, Juan está realizando un énfasis muy profundo respecto del carácter divino de Jesús. Él es, y son expresiones literales, Jesucristo mismo da a conocer quién es. No es que otros digan quién es Él, sino que es Él mismo el que está diciendo esto. Cuando le preguntan a Él, ¿estás seguro de lo que estás hablando? Porque con esto te haces igual a Dios. ¿Realmente eres tú el Mesías, el que había de venir? ¿Podemos creerte? ¿Podemos confiar en ti? Y Jesús le dice, ya les he dicho quién soy, pero no me quieren creer. Les he dado evidencias de quién soy, pero no me quieren creer. Han visto los milagros, pero no quieren creer. Entonces Juan está usando todas las herramientas para que las personas queden interpeladas delante del Señor. No es falta de información, no es falta de señales, no es falta de pruebas. Aquel que quiere negar a Jesucristo va a tener que negarlo de manera intencional. Así como también aquel que lo quiera aceptar y recibir, tiene todas las herramientas para poder volcar su corazón con plena confianza en aquel que está revelando efectivamente quién es. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Yo soy, dice Jesús. ¿Le dice algo esto? ¿Le dice algo al corazón? ¿Le dice algo a su mente? ¿La revelación de la persona de Jesucristo? Entonces llegamos al pasaje de hoy. Aunque podríamos terminar aquí, ¿no? Miren, dice así, de cierto os digo, esto es palabra directa de Jesucristo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre
y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Sigue con la otra. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué hermoso, ¿cierto? Cuando uno intenta tal vez elegir cualquiera de estos 7 conceptos del yo soy y tiene entonces que definir o entender de alguna manera cuál sería el más cercano a nosotros, históricamente la mayoría de las personas ha reconocido la figura del buen pastor tal vez como el más cercano a nuestro corazón. Porque el concepto del buen pastor se acerca entonces a nuestras necesidades, se acerca entonces a nuestras inquietudes, se acerca entonces a una relación íntima, a una relación profunda, a alguien que está pendiente profundamente de las necesidades de aquellos que le buscan, de aquellos que le siguen, de aquellos que escuchan su voz. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Si hay un buen pastor y Jesús tiene que hacer un énfasis en el concepto del buen pastor, es porque hay algo antagónico, ¿cierto? Si hay un buen pastor, entonces se presume que hay un mal pastor. ¿Bien? No hay opciones acá. El concepto del buen pastor está relacionado con alguien que verdaderamente es. No es un concepto ambiguo o relativo. Buen pastor tiene que ver con algo único, con algo autoritativo y por supuesto con algo absoluto. Él es el buen pastor y se autodefine de esta forma. Inmediatamente entendemos que si hay alguien que es el buen pastor, entonces hay otro u otros que son malos pastores. Y en este contexto quiere decir alguien que verdaderamente lo es, alguien que está sentado en la verdad. Jesús se define entonces de esta forma. ¿Qué significa este concepto? Primero, Jesús va a mostrar lo que significa un buen pastor y lo va a mostrar en todo su ministerio. El ministerio de Jesús, el ministerio pastoral de Jesús, va a estar marcado entonces por el contraste con los falsos pastores. Él siempre va a dejar en evidencia a los falsos pastores. Y aquí tiene que ver con una cuestión de estar afirmado y aferrado a la verdad de Dios. Lo que le da a Jesús el carácter de ser buen pastor tiene que ver, en primer término, con que Él está asentado, con que Él mismo es la palabra de Dios. Y Él está asentado en la palabra de Dios. Entonces, Él es la piedra del ángulo, aquel que le da no solamente el mensaje, sino que interpreta correctamente la palabra de Dios. La verdad de Él como buen pastor se asienta entonces en esta verdad y esa es la que comunica a aquellos que le siguen. Por el contrario, y de forma antagónica, de forma opuesta, aquel que es mal pastor nunca va a estar asentado en la palabra de Dios. Siempre va a rechazar la verdad de Dios. Siempre va a negar la eficacia de la palabra de Dios. Así es que el ministerio de Jesús se establece en este contraste. Yo soy el buen pastor y por ende entonces va a marcar esta diferencia y esta distancia con todos aquellos que se puedan autodefinir como pastores, pero que no están asentados en la verdad de Dios. También yo soy el buen pastor, y esto es un concepto de parte de Jesús. ¿Qué identifica a un buen pastor? La preocupación por el rebaño. Y no hay preocupación mayor que la que Jesucristo demuestra, aún pastoreando a aquellos que lo rechazan, a aquellos que no quieren seguirlo, a aquellos que son ovejas difíciles. ¿Sí? ¿Podrán haber ovejas difíciles? Oh, bueno, esto salió del fondo del corazón. Bueno, todos hemos sido en tiempos pasados ovejas difíciles, o somos todavía de repente. Bueno, bien, la preocupación por un rebaño que no siempre es tan fácil de conducir. Pero Jesús no renuncia, Jesús es fiel. Se compromete entonces con el rebaño que le ha sido otorgado.
por la unidad con el Padre. ¿Sí? Esto es algo que lo define a Jesús. Él dice, yo y el Padre uno somos, ¿cierto? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Él se identifica también en este sentido. Yo soy el buen pastor porque mi Padre es buen pastor. Cuando uno mira entonces incluso la figura de Dios en el Antiguo Testamento, una de las figuras más hermosas es lo que leímos nosotros al principio. Cuando el rey David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? La identidad con el buen pastor, y Jesús se identifica con él. Es decir, cuando uno mira a Dios, puede ver a Jesucristo. Y entonces la revelación de la persona de Jesucristo comienza a ser cada vez más clara. ¿Sí? Efectivamente, Él no es simplemente un hombre. Él se identifica en el trabajo, en el amor, en la dedicación, en la fidelidad, en la potestad, en la verdad, en el propósito. Todo lo que Él hace tiene que ver entonces con un propósito definido. Además de esto, el buen pastor se identifica en la carta de Juan y en tantos otros textos, ¿cierto?, como aquel que tiene una controversia con el mundo caído y que le rechaza como pastor. Si hay algo que lo identifica a él como buen pastor, es que muchos que necesitan ser pastoreados y que necesitan de la guía del Señor, le terminan rechazando. Entonces, es un buen pastor, pero a pesar de ser un buen pastor, muchas veces es un pastor rechazado, porque ejerce su pastorado en medio de un mundo caído. Entonces muchos, aún desde la necesidad, prefieren responder con el orgullo de la autodeterminación y decir simplemente, yo puedo por mí mismo y no necesito a aquel que quiere guiar mi vida. Así es que el buen pastor, Jesucristo, va a realizar un ministerio que va a tener este contraste, esta controversia. Hablando de controversia, ¿cierto, Eduardo? Controversias con un mundo caído. ¿Ven? Yo soy el buen pastor y esto lo identifica. Yo soy el buen pastor y esto va a presentar entonces un contraste ya con conceptos muy específicos. Solamente en lo que leímos nosotros, ya hasta el versículo 21 de Juan, del capítulo 10, nos va a decir que hay que ser muy sabios para entender cuándo estamos delante del buen pastor y cuánto estamos delante de aquellos que no solamente no son buenos pastores, sino que además representan un intento de robo, ¿sí?, de usurpar el lugar que le corresponde a Jesús. Siempre han existido aquellos que quieren usurpar el lugar de Jesús. Entonces, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Hay otros que son ladrones y bandidos, salteadores, dice ahí, ¿cierto?, en el pasaje. Hay otros que se comportan de esta forma, quieren robar, porque en realidad quieren abusar de las ovejas, porque esas ovejas no le pertenecen, no son de ellos, no las aman. No están dispuestos a nada más que obtener todo lo que puedan, ¿cierto? Son falsos pastores, son ladrones y quieren robar por un lado la gloria de Dios y por otro lado quieren robarle la vida a las personas. No están dispuestos a ayudar ni guiar a las personas. Es más, no les importa si aprovechándose de algunas situaciones puedan a costa de esas personas tener tal vez un mejor pasar por sí mismos. ¿Sí? Hay muchos falsos, y Jesús lo dice. Ladrones y bandidos puede de alguna forma representar ese concepto. El falso pastor, aquel que cree que lo es, aquel que se autodefine como tal, y Jesús lo dice allí, y esto tiene que ver con un concepto de la verdad de Dios. Alguien que dice que es, pero que en realidad enseña una doctrina que no tiene nada que ver con la doctrina que le pertenece al Señor. Entonces, tiene todas las características tal vez humanas, tiene el carisma, ¿cierto? Tiene la cercanía, parece buena persona, diría alguien, ¿sí? Pero en realidad su enseñanza está disfrazada porque es falsa y termina apartando a las personas del Señor. ¿Podrán existir falsos pastores? Y por último, el tercer contraste que realiza ese pasaje es el pastor asalariado. ¿Qué le parece? Debo decir que a mí la iglesia me da un sustento, pero no me confundan con este concepto. El pastor asalariado, voy a explicarlo de acuerdo a esto. Ahí está la palabra, mistotos, dice ahí, mistotos, de hecho, en griego, que significa jornalero. Alguien contratado por el día para el cuidado. Entonces, cuando usa el concepto, Jesús dice, hay algunos que son pastores asalariados, ese otro grupo. Estas personas no son los dueños de la oveja, las ovejas no le pertenecen. Las ovejas ni siquiera reconocen su voz,
¿Por qué esta gente que era contratada por el día nomás? ¿Ven? Muchas personas pasaban a veces el día buscando trabajo y algunos eran contratados. ¿Recuerdan esa historia cuando el dueño va a buscar gente a la plaza del pueblo, ¿cierto? Y los contrata a diferentes horarios. Sí, muchas personas eran así, eran contratadas por el día. Entonces, ¿qué compromiso puede tener alguien que ha sido simplemente contratado por el día? ¿Ven? En ese contexto. No tenía mucho compromiso. Por lo tanto, a ese tipo de personas se refiere Jesús. No son personas que entiendan lo que están cuidando. No son personas realmente que amen lo que está allí. No son personas que amen ese redil. No son personas que amen esas ovejas. No son personas dispuestas a un sacrificio o a un nivel de consagración mayor para cuidar esas ovejas que están allí. No, no. Ellos están allí simplemente por una necesidad personal, por conveniencia personal. A eso se refiere Jesús. Los pastores jornaleros, dice él, los que se contratan por el día. Claro, puede que cumplan una función momentánea y temporal, pero cuando llegan los problemas, cuando llegan los conflictos, cuando aparecen las amenazas, son los primeros en huir. Porque en realidad están más preocupados de sí mismos que de las ovejas que han sido puestas a su cuidado. Avánzala nomás. Características del buen pastor, dice Jesús. Y aquí está la diferencia. Una diferencia grande, enorme. Esa imagen es real. Cuando había un redil, a veces se juntaban las piedras y se armaba un pequeño cerco. Cuando no habían piedras, a veces servían algunas maderas, espinos, y se cercaba un perímetro, ¿sí? Para cuidar el acceso estaba el pastor. Y el pastor entonces se instalaba ahí en la puerta. Él controlaba el acceso, a tal punto que él mismo llegaba a ser la puerta. Y eso es lo que dice Jesús. Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. ¿Por qué está ahí? Porque cuida el acceso. Las que tienen que entrar son sus ovejas. Y las que tienen que salir son sus ovejas cuando corresponda entonces que busquen el alimento a los cuales Él les va a conducir. Alguien tiene que protegerla y ese es Él. Entonces, protegidas por todo el perímetro y estando tal vez ese pórtico siendo el lugar de más fácil acceso, Él dice, yo soy la puerta. Yo estoy ahí para cuidar y para proteger. Y yo no me voy a ir. Es más, dice, los salteadores, los que roban, se hacen pasar por pastores y saltan la cerca, ¿ven? Suben por otros lugares, quiere decir. Buscan otros espacios, porque no son los pastores de ese redil. Pero yo soy el buen pastor y yo soy la puerta. Y entonces Él marca la diferencia. El asalariado huye en los problemas. Jesucristo dice, yo me quedo. Yo estoy contigo y yo no me voy a ir. Entonces, da las características de lo que significa un buen pastor. Va a decir, las ovejas reconocen su voz y se le acercan. Siempre pienso en esto, en el día en que conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿No le pareció escuchar una voz especial? Cuando a veces nosotros decimos, parece que me estaban predicando solo a mí. ¿Alguien tuvo esa sensación alguna vez? ¿Sí? Parece que me están hablando a mí, ¿cierto? ¿Cómo es que se produce eso? ¿Será simplemente una idea nuestra? ¿Una idea equivocada? Saben que estoy absolutamente convencido que no es así. Me parece que ese día el Señor nos habla de manera personal. Y por eso es que nosotros sentimos un llamado tan profundo, tan íntimo, tan único, tan personal a nuestra vida. Efectivamente, el Señor nos invita a reconocer su voz. Y tal vez en muchos otros momentos de la vida desoímos el llamado. Pero ese día algo ocurrió. La voz del Señor resonó de una manera especial. Y prácticamente es como si hubiese dicho nuestro nombre. Las ovejas reconocen su voz y se le acercan. Él conoce a cada oveja por su nombre, dice el pasaje. Conoce a cada oveja por su nombre. ¿Te acuerdas cuando te llamó el Señor, Miguel? ¿Sí? Cuando te dijo, Miguel, ven, y escuchaste su voz. Alex, ¿te acuerdas cuando te llamó el Señor? El día en que escuchaste la voz y te llamó por tu nombre, como dice la Escritura. Es un llamado personal, es único. ¿Se acuerda, hermana Marta? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Hermana Adriana? ¿Se acuerda? ¿Sí?
Y puedo empezar a mencionarlo uno a uno. Y tenemos una experiencia común. Efectivamente, escuchamos la voz de Jesús. Y Jesús nos llamó por su nombre. Nos llamó por nuestro nombre. Fue un llamado personal, íntimo, único. Y la voz de Él se escuchó tan diferente a lo que habíamos escuchado siempre. Conoce a cada oveja por su nombre. Les otorga seguridad en el redil y las conduce cuando están fuera de Él. Camina delante de sus ovejas y sus ovejas lo siguen. ¿Sí? Él va adelante, dice el texto bíblico, tal y como es la costumbre de los pastores en aquella zona del oriente donde fue escrito este texto. Lleva a sus ovejas a buenos pastos y a buenas aguas. Quiere que sus ovejas disfruten de una vida de verdadera libertad y abundancia. Si el peligro acecha a sus ovejas, es capaz incluso de dar su vida para protegerlas. ¿Qué les parece? Este es el buen pastor que nos llamó. Este es el buen pastor que pastorea nuestras vidas, el que guía nuestra vida. Entonces, miren cómo dice en la versión NTV esta sección que está después de lo que leímos en un comienzo. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo, ahí está el asalariado, ¿cierto? Que dice allí, sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado, el asalariado, ¿cierto? Sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. ¿Es Jesús tu buen pastor? ¿Es Jesús el que ha guiado tu vida? ¿Amas a Jesús como el buen pastor de tu vida? Hay una gran diferencia, dice el Señor. Hay una gran diferencia. Entonces uno mira este pasaje del Antiguo Testamento que leímos a un principio. Miren cómo es que entonces Juan une las dos realidades del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y uno mira al Dios del Antiguo y ve a Jesús en el Nuevo y entonces pueden decir, son uno. Son uno. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Solamente esa sección, miren, solamente esa sección. La vara y el cayado, la protección y al mismo tiempo la corrección. Porque de parte del buen pastor viene el cuidado, viene la protección, ¿cierto? Viene la provisión, viene el sustento, pero también la corrección. ¿No es acaso parte entonces eso de la realidad del buen pastor? Y entonces el rey David reconoce esto en el Señor. Y entonces Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, yo soy el buen pastor. ¿Quieres disfrutar de buenos pastos? ¿Quieres disfrutar de buenas aguas? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres no temer mal alguno? ¿Quieres caminar aún en valle de sombra de muerte con la seguridad de que puedo sustentarte? ¿Cuántas personas que están acá presentes han tenido que caminar por valle de sombra de muerte? Muchos de los que están acá presentes, de diferentes maneras. Y sin embargo, si hoy estamos aquí, ¿no es acaso porque el Señor ha cumplido su promesa y ha sido nuestro buen pastor? Aunque hemos andado en valle de sombra de muerte, Él ha estado con nosotros y nos ha sostenido y nos ha provisto lo necesario. Y cuando nos debilitamos nos corrigió. Y cuando quisimos apartarnos del camino nos trajo una vez más al camino. ¿Cuántas veces tal vez alguno quiso escapar de los caminos del Señor? Y el Señor no lo permitió. Y lo trajo nuevamente. Y aquí está hoy otra vez escuchando al pastor. Aquí está otra vez compartiendo una reunión. Aquí está otra vez cantando alabanza. Aquí está otra vez buscando fortaleza para la vida. Porque Jesús, el buen pastor, sigue obrando en medio de nosotros.
Porque Jesús, el buen pastor, sigue pastoreando nuestra vida. Él no nos ha dejado y no nos va a dejar. Y agrega entonces, esto lo siento muy personal y espero que ustedes lo sientan. Porque Jesús, cuando está enseñando lo del buen pastor, dice lo siguiente: además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Le parece que estamos incluidos ahí? Cuando se enseñó ese pasaje, sí, Jesús dijo así: miren, tengo otras ovejas de otros lugares, de otro tiempo, de más adelante, de otras culturas, de otras naciones, de otras lenguas. Esas ovejas aún no están en este redil, pero las voy a traer. ¿Ven? Y ellas escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El buen pastor. Entonces, ¿qué tiene que ver esta imagen, no? Lo que les conté la semana pasada, ¿recuerdan? El ciego, ¿cierto? Y esta historia están contadas en un solo momento, ante la misma gente. Es una historia muy extensa, un diálogo muy extenso, ¿sí? Pero cuando la gente vio al ciego y cuando escuchó entonces la enseñanza de Jesús del buen pastor y cuando entendieron que él se estaba haciendo igual a Dios, que es lo que dice ahí, que la gente comienza a reclamar, algunos plantean y comenzaron a dividirse. Porque Jesús siempre va a ser también fuente de paz, pero por otro lado también fuente de división. Porque muchos lo van a aceptar, pero también muchos lo van a rechazar. Porque muchos van a querer que Jesús los pastoree, pero muchos otros van a decir que no quieren que Jesús esté en sus vidas. Y entonces esa controversia queda presente al final del pasaje. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. ¿Y no le parece que eso es muy contemporáneo? Muy nuestro, muy del día a día. Gente con opinión acerca de Jesús. Algunos decían: está loco y endemoniado. Qué increíble, ¿no?, decir eso. A todo esto, eso tiene que ver con la blasfemia. ¿Bien? Está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Esos son los que no conocen la voz. Los que la escuchan pero no la identifican. Y entonces dice luego, otros decían: ¿no suena como alguien poseído por un demonio? ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? La controversia, la interpelación. Y Juan entonces pone todo lo que tiene que poner para decir: este es Jesús. Te guste o no te guste, este es Jesús. Y Él quiere pastorear tu vida y tienes que responder. Es una interpelación. Tu vida no puede quedar en la nada. Si vas a decir que no, está diciendo el apóstol Juan, te voy a obligar a que digas que no, pero con pleno conocimiento. Porque no puedes negar la existencia de Dios y no puedes negar la presencia de Jesucristo. Si le quieres decir que no, vas a tener que decirle que no conscientemente. Pero por otro lado, si quieres escuchar su voz, si quieres recibirlo a Él, si quieres que sea Él el pastor de tu vida, entonces hoy puedes dar un paso distinto de humildad y de sometimiento y decirle a Jesús: sí, Señor Jesús, anhelo profundamente que seas el pastor de mi vida. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Yo no me voy a ir, dice Jesús. Si confías en mí, yo no me voy a ir. Y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Lo cumplió Jesús? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Avánzala ahí otra vez. Porque finalmente el buen pastor nos revela al Cristo crucificado. ¿Estuvo Él dispuesto a dar su vida? Por supuesto que sí. ¿Lo hizo? Por supuesto que sí. Y eso lo transforma en el único y buen pastor, en aquel que está dispuesto a dar su vida en sacrificio. Y lo hizo. Él dio su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Y hemos escuchado su voz y lo hemos conocido. Y en medio de todas las dificultades de esta vida, en medio de los peligros, de las necesidades y aún del valle de sombra de muerte, hemos visto que la mano del buen pastor, que su cayado, ¿cierto?, y su vara nos infunden aliento
y que Él está con nosotros y que nos protege y que nos provee y que nos cuida y que nos sana, que nos prospera y nos fortalece. Porque si hubiésemos quedado simplemente a expensas de nuestras fuerzas, hoy estaríamos totalmente derrotados y humillados. Pero el que nos fortalece está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es salteador, es un ladrón, quiere matar y quiere destruir. No le creas a ese que también dice que es pastor de la gente. No le creas a aquel que miente. No le creas a aquel que es simplemente un salteador y que quiere la destrucción de tu vida. Créele a Jesucristo. Jesucristo entonces nos dice muy por el contrario, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Mi vida, ¿cierto?, es toda para ti y espero que tu vida sea toda también mía. Vamos a orar delante de la presencia del Señor.